Dijo algo sobre el número de judíos asesinados. A media mañana la cuenta arrojaba un total de 77. No se dio cuartel y no hubo prisioneros. Con Palabras ajenas, León también empieza una dinámica de buscar, de utilizar la prensa y los recortes de prensa como materia prima para su obra, pero también como la prensa como un lugar de debate, una manera de estar en relación con el presente todo el tiempo, y los mecanismos de la prensa además que han ido cambiando a lo largo de los años, y además porque en él se veía muy claramente el meollo de la cuestión en el trabajo de León, que es esa asociación entre los poderes religiosos y los poderes gubernamentales y militares a través de la retórica del discurso. Él empezó a recortar noticias al mismo tiempo que hacía su trabajo visual, sus esculturas y sus dibujos, sus experiencias con la caligrafía, y empieza a recortar noticias precisamente alarmado por la situación, casi como si fuera una especie de ejercicio monástico diario, ¿no? Cuando las va acumulando, eso lo sabemos por su hijo Pablo Ferrari, que nos contó cómo León empieza a almacenar y almacenar recortes. De hecho, la portada del catálogo de Palabras ajenas es precisamente una imagen de todos esos recortes que León fue acumulando, y en un momento determinado decide establecer este diálogo de voces. Y básicamente él junta tres fuentes que para él siempre han sido fundamentales. Una son los textos sagrados, por otro lado el nazismo y los campos de concentración, toda la Segunda Guerra Mundial, y finalmente el momento que él estaba viviendo, que era, bueno, él estaba viviendo y el resto del planeta, el acontecimiento global era la guerra del Vietnam. León, cuando pensó Palabras ajenas, imaginó una situación en la que ningún espectador podía ver la obra completa, porque la obra había comenzado, la lectura había comenzado cuando llegaba el primer espectador y no concluía hasta que no se hubiera ido el último. Lo que él hace es una operación múltiple de apropiaciones de textos muy variados que van desde la Biblia y las encíclicas y los discursos papales hasta los discursos políticos del presidente norteamericano, noticias de prensa que daban cuenta de lo que estaba pasando en Vietnam y en otras partes del mundo. Y lo que hace es un ensamblaje de todo eso en un collage de voces múltiples que tienen en común un denominador común con la aspiración de Tucumán Arte a producir un hecho de contrainformación, ¿no? Lo que están tratando de develar o de poner en evidencia es que detrás del discurso, de la retórica, de presentarse el Papa Pablo VI y el presidente Johnson, ¿no?, como los abanderados de la paz, lo que había evidentemente era una complicidad muy estrecha para arrasar con el pueblo vietnamita, ¿no? El impacto que tuvo sobre él las noticias que llegaban a la sociedad argentina sobre lo que estaba ocurriendo en Vietnam, lo interpeló de una manera definitiva, que no pudo volver a ser el mismo. Y a partir de entonces se puede entender toda su larga y vasta trayectoria, o por lo menos una fuerte impronta dentro de ella, como un modo sistemático e insistente de denunciar la complicidad entre la violencia imperialista, la guerra y la Iglesia Católica. Básicamente el trabajo que está haciendo la Fundación Augusto y León Ferrari es, por un lado, conservar y cuidar la obra de León, difundirla y también, de alguna manera, como utilizar estratégicamente la obra de León como lo hacía también León. Dejó como un aporte muy importante de su obra, pero también León tuvo como una conducta y una forma de manejarse en la vida que es fundamental para la familia y para la Fundación en materia de derechos humanos, en materia de la lucha por la libertad de expresión, por la libertad en sí, contra la violencia de todo tipo. Entonces, en general, como utilizar esa obra también como una manera de construir redes sociales con diferentes instituciones, organismos, actores sociales que trabajan también en ese sentido de ampliar los derechos, los derechos humanos. Y la Fundación
además de esto que te decía, de lo que es difundir la obra de él, es trabajar en ese sentido también, de seguir generando redes como lo hizo León. Bueno, el texto de León Ferrari pues es un collage literario que él imaginaba que se podía hacer como teatro, y de hecho se hizo en un par de ocasiones en versiones breves, pero había que adaptarlo para que funcionara realmente como guión. Y en la adaptación del guión, pues por una parte estuvimos como elaborando dramatúrgicamente cómo sería la traducción del contexto histórico, de las noticias que Ferrari utiliza en los años 60 en el presente. Sobre todo lo que hemos hecho es un trabajo de guión pensando en las voces, sin ser algo estrictamente musical, pero sí trabajando los ritmos, trabajando los contrastes de voces, trabajando la adecuación pues, de los personajes, hasta donde se puede hablar de personajes en palabras ajenas a los distintos tipos de voces, y ese ha sido sobre todo el trabajo del guión. Palabras ajenas también toma palabras de otros y las trae al presente, y es a través de las voces de los lectores cómo se activa ese presente. Hay personas que son anónimas, hay otras personas que son más conocidas, que son cómplices, artistas que pueden ser más conocidos, pero que en la lectura todos están al mismo nivel, ¿no? Y eso es muy bonito de ver, y es bonito de ver cómo es a través de las palabras de otros cómo se van formando un texto colectivo que se lee colectivamente. El público que viene y que no lee, pero que escucha, es igualmente lector, ¿no? ¿Realmente son los lectores que leen en voz alta, o son el público que está entrando y saliendo, que se queda a las 7 horas en el patio de butacas y escucha, porque también está leyendo, ¿no? A la vez que escuchar es una forma de leer, por lo tanto también están leyendo ese texto global, ¿no? Niños empleando el mismo sistema. Quien quiera que haya pasado cierto tiempo en las zonas de combate ha visto cabezas de prisioneros mantenidas bajo el agua, gargantas oprimidas por bayonetas